A terminar ahí con esa nota en lo alto, ¿no? En algunos años mozos por ahí, animado por algún cantante como Steve Green o Junior Kelly, intentamos cantar por ahí, ¿verdad? En la Universidad de Medellín. Qué hermoso es cantar y alabar el nombre del Señor. Hermanos amados, amigos que están con nosotros, los que han venido por primera vez, los que han venido por algunas otras veces, un privilegio para nosotros estar en este lugar. También a nuestros amigos que se conectan allí a través de la plataforma digital, un abrazo virtual muy sincero y muy ameno para ustedes. Bueno, hoy ha sido de esos días en los que uno a veces comienza no muy bien y la salud tampoco nos acompaña, pero aquí estamos, ¿no? ¿Cómo ha sido su día? Desafiante, podríamos resumirlo con la palabra desafiante. En realidad, tener una semana es un desafío bastante especial para el que habla y para ustedes que nos acompañan. Así que quiero reiterar mi gratitud muy personal porque ustedes nos acompañan. Es bueno sentirse que no estamos solos en esta jornada, es como una maratón de diálogo, ¿no? Venir todo el tiempo requiere disposición, agenda, cambio de horario. Puede ser que por esto ustedes tengan que acostarse un poco más tarde porque tienes que llegar al hogar, hacer algunos otros deberes, hacer o dejar listo algún asunto para mañana. Se agradece todo ese esfuerzo y ese sacrificio. Quiero comenzar hablando acerca de dos temas hoy: viudez y migración, que son dos realidades que presenta la historia de hoy. Pero antes de ello quisiera dejar el recomendado para hoy, y es este libro que se llama Cadenas en China. Es la historia del pastor adventista Chen, que fue torturado en la prisión y que fue básicamente vendido por su primera esposa, que era una comunista practicante, que se había vuelto adventista, pero que en realidad seguía siendo un informante para el Estado comunista. Y todos los movimientos de Chen estaban siendo vigilados nada más y nada menos que por la persona con la que dormía. Qué interesante, ¿no? Así que se los dejo para que, por favor, ahí yo vi que el hermano miró a la esposa. No, aquí no vamos a estar aquí buscando historias reales. Esto pasó hace muchos años. Pasó en la guerra Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de la década del 40. Y solamente quiero leer un par de extractos que son desgarradores y que son desafiantes. Por ejemplo, en la página 16 dice: en 1949, el nuevo gobierno comunista que Ruolan, que era la primera esposa de Chen, había deseado, llegó al poder. La llegada del revolucionario Mao Zedong o Ma Zedong, que fue un gran líder comunista, que hasta el día de hoy su rostro sigue siendo un objeto de culto, ¿no? En el país comunista, que ustedes saben, ¿verdad? China tiene un proyecto comunista, pero es más capitalista que todos nosotros juntos, ¿no? Si así no fuera, imposible ser básicamente la primera potencia comercial. Sabemos que Estados Unidos es la potencia militar y, ¿verdad? En general, pero China es la primera potencia económica en cierto sentido. Y bueno, Donald Trump ya le subió a 125% los aranceles. ¿Qué les parece? Eso era la noticia de hoy. Pero cuando llegó al poder, para todos los cristianos en China no podría haber ocurrido un desastre mayor. Todas las iglesias tuvieron que ocultarse, reunirse en secreto, y eso hizo que fuera muy difícil para Chen y para Ruolan adorar a Dios con más creyentes. Tenían que ser más cuidadosos. La historia dice que Ruolan quedó embarazada. Ustedes saben que en esos tiempos aún el control natalicio era por el gobierno. Ellos tuvieron un solo hijo, pero en un momento él habló con su jefe. El jefe le había autorizado guardar el sábado. Nosotros los adventistas creemos que el sábado es el día en que debemos adorar a Dios. Y eso está en la Biblia, no es un invento de un pastor, no se le ocurrió a alguien por ahí. La Escritura dice que el Shabbat es el séptimo día de la semana y es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. La ley de Dios había sido alterada en los tiempos del inicio de la Edad Media, cuando un emperador llamado Constantino, por allá por el siglo IV, alrededor de exacto del año 315 al 321, decidió cambiar el estatus de
respeto al sábado y se lo transfirió al domingo como día de reflexión en honor a la resurrección de Jesús. Pero fue un cambio un poco más político, un cambio de un emperador. Pero y como el judaísmo estaba siendo odiado por el imperio romano y muchos cristianos que se habían vuelto parte de la responsabilidad del imperio, que cada vez se hacían más cristianos, el sábado se adjudicó un poco más al judaísmo y dejó de tener un sentido bíblico. Y por eso, a partir del siglo IV, comenzó una encarnizada guerra contra la adoración del sábado, que de paso la palabra sábado en hebreo, Shabbat, significa cesar, dejar de hacer. Y la palabra griega, sabbatón, significa lo mismo, descansar. Es el único día de la semana que tiene un origen bíblico desde antigüedades, más de 6.000 años, y es el único día de la semana que tiene un significado. Todos los otros días, en realidad, el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, podríamos decir que el viernes o el día de la preparación, pero en realidad es un apellido. Pero el único que tiene un nombre en hebreo y en el griego original es el Shabbat. Y efectivamente, en la década del 40, cuando Chen, que había nacido adventista antes de que el comunismo se empoderara de la China, él guardaba el sábado. Un día, para su sorpresa, su jefe, que tenía una cara de rostro esculpido en frío, el Chen decía que jamás nunca lo vio sonreír, lo llamó a su oficina para decirle que si no trabajaba en sábado, lo echaría, tenía que presentar su renuncia. Él había ido a guardar el sábado ese día y el lunes se acercó a presentar su renuncia. El administrador lo estaba esperando en su oficina sin decir nada. He decidido dejar mi renuncia. He decidido que no puedo renunciar al sábado como día de adoración a Dios. Él tenía la esperanza de que el jefe cambiara, pero en realidad no fue así. Y lo más curioso fue lo siguiente. Cuando le dijo, ¿acaso vas a dejar a Ruolán, tu mujer, sin comer, y a tu hijo? Y de repente Chen comenzó a preguntar, ¿y usted por qué sabe el nombre de mi esposa y de mi familia? En realidad, ella me dijo que se va a divorciar de ti. Y él quedó frío porque ese diálogo tan íntimo no lo habían tenido. Y finalmente, este jefe, que pertenecía al Partido Nacionalista de China, le pasa el teléfono y su señora en la distancia le dice, el jefe le llama a la primera esposa y le dice, camarada Roland, aquí le habla el señor Xian de la fábrica farmacéutica, su esposo está aquí, ahora le puedes hablar. Y la esposa desde el teléfono le llamaba, el hombre estaba bastante atónito por esta coartada, bastante desleal, ¿no? Y finalmente ella llegó a decirle algo muy puntual, dime que no es cierto. Dime que no has llegado hasta el punto de renunciar a nosotros por tu Dios. Y esas palabras comenzaron a taladrar más fuerte para un hombre, porque le está hablando su esposa, para un hombre que tiene el deber de cuidar del hogar, pero a la vez tiene la necesidad de obedecer a Dios. ¿Qué harías tú en ese caso? Él finalmente fue llevado a la cárcel y por ahí en la página 115, muy delgado, casi que a los esqueletos, huesos de su cuerpo, porque lo torturaron, lo dejaron sin comida, porque querían que renunciara, querían que confesara que ser cristiano era lo peor. Y dice que hacían redadas de entrevista hasta 6 veces en la semana, porque querían obligarlo. El gobierno de Shanghái quería obligarlo a que él renunciara a su fe. Los oficiales aumentaron el número de sesiones y dice que tenían entre ellos una apuesta por cuál lo obligaba a renunciar primero. Pero el pastor Chen se mantuvo fiel hasta el día en que cayó Mao Zedong y llegó un nuevo gobierno que hasta el día de hoy se sigue practicando, donde se permite la libertad vigilada de la religión. Los adventistas del séptimo día tienen cámaras, las iglesias adventistas en China, para que los oficiales comunistas puedan saber de qué se está predicando. Así funcionan las iglesias cristianas en China. Para poder
vender libros, en China no se pueden producir libros. Por tanto, muchos cristianos de contrabando tratan de llevar libros a la China, porque está prohibido por la ley. Curiosamente, nosotros aquí, Isafeliz en España, que es una editorial adventista, mandamos a hacer libros en China, mandamos a hacer Biblias en China para traer a Latinoamérica y Occidente, porque es el negocio de ellos. Ellos negocian con comercio, pero en su propia identidad patriótica no permiten la libertad de esa manera. El pastor Chen actualmente tiene más de 90 años, se volvió a casar felizmente con una dama que estuvo al borde de la muerte, y esa historia también aparece en este libro, el recomendado para que usted lo compre. Lo puede conseguir creo que en PDF también, pero qué lindo es tenerlo de manera física, ¿no? Tener contacto con el libro, hojearlo, rayarlo, hace más que bien. Amigos, hablando acerca de la migración, yo tengo un artículo que quiero compartir con ustedes, porque este es el contexto de unas mujeres, una que dejó su patria, se fue a otro país llamado Moab, y otra que dejó su país y se aventuró a volverse con su suegra a una patria que no es la suya. Las dos cruzaron fronteras y las dos tuvieron que enfrentarse con miradas críticas, contextualizarse a diferentes formas de ver la vida, porque el día que tú decides salir de las comodidades de tu hogar o de las condiciones carentes de tu hogar para buscar un objetivo de vida en otro lugar, ese día tú te transformas en un migrante. La migración es el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio en la residencia habitual, un cambio en la forma de adoptar una cultura social y también a veces una desagradable discriminación. Por ejemplo, hay una comunidad que le llaman los caminantes. Colombia es el país que tiene más migrantes venezolanos. Estamos hablando de 3 millones de venezolanos en Colombia. Colombia tiene 50 millones, más 3 millones. El segundo país que tiene más migración es Perú, con 1,5 millones. Acá en Chile solo hay 500,000. Digo solo hay, para siendo un país pequeño, porque hay otros países que podrían ser un poco más grandes y unos más pequeños que Chile. Pero no es fácil. De mis hermanos venezolanos, casi 8 millones de ellos fuera de su patria. Y la mayoría de los problemas por los que alguien sale, nadie sale porque quiere aventurarse a algo nuevo. Eso lo hacen algunos pequeños ricos y lo hacen por una semana para grabar sus streaming y disfrutar la vida. Nadie tiene la vida que puede tener, ¿cómo se llama este? Luisito Comunica, que es un youtuber que simplemente viaja por el mundo y come cosas raras y las documenta. Eso es un trabajo. Nosotros pensamos que el tipo anda de fiesta en fiesta, de farra en farra y anda viajando, pero en realidad él está trabajando en eso. Es lo que hace MrBeast, por ejemplo, el hombre que tiene mayor cantidad de seguidores en redes sociales, en YouTube, ¿verdad? Y que hace tremendos videos, ¿no? Y regala mucho dinero. Pero eso solo lo hace una persona en todo el planeta Tierra. Tener más de cientos de millones de seguidores, pero por la generalidad, las personas van y salen del hogar porque son obligadas a salir del hogar. Eso le pasó a mi suegro, por ejemplo, desplazado por la violencia de la guerrilla colombiana, la guerrilla más antigua del mundo, tiene más de 70 años de existencia. Nadie quiere salir de la comodidad de su hogar porque simplemente se le chispoteó, como decía el comediante Chespirito. Nadie. La gente sale por obligaciones. Sale, y aquí en los artículos menciona que la mayoría de ellos son por problemas políticos. Lo segundo, por problemas de guerra, por problemas civiles. Lo tercero es por el hambre. Si no, pregúntenle a la mayoría de los migrantes que tienen que luchar por cruzar las costas del Mediterráneo para llegar a Europa. Nadie quiere salir de su patria por esos motivos. La guerra, el hambre o la política, como en el caso de Venezuela, obliga a las personas a desplazarse. Y tristemente, nosotros sabemos que esto genera algunas caracterizaciones. Por ejemplo, vulnerabilidad. A mí de primera fuente, una persona venezolana me relató cómo entró a Chile. Y es toda una odisea. Aparte de venir desde Colombia, Cúcuta, venirse por
Cali, por Nariño, cruzar fronteras ahí, Ipiales, Rumichaca, entre Colombia y Ecuador, llegar a Tulcán, pasar Ecuador por 18 horas, luego llegar ahí a las fronteras entre Tumbes y Huaquillas, Huaquillas Ecuador, Tumbes Perú, luego cruzar 44 horas todo Perú y llegar hasta la frontera de Tacna con Arica, ¿verdad? Y allí no entrar ¿cómo se llama la frontera terrestre? Rumichaca. No, Rumichaca es la colombiana. Bueno, Chacayuca. No entra por ese lado. Tienen que ir por el desierto. Y hay que pagar unos $100 para entrar. Imagínense lo lucrativo. Y el guía le dice: si nos pilla la policía, yo no te conozco. No estoy ni ahí contigo. Y en la frontera, decía el amigo, un amigo en Talca, que me contó su historia, hoy él es adventista bautizado, hay maletas, hay ropas, hay cosas en las que la gente vino, la gente dejó su hogar y redujo su vida a 2 maletas, o a una maleta de 23 y un bolso. Pero cuando llega a la frontera de Tacna, la gente ahora reduce su vida a algo que pueda llevar en la mano, porque esa maleta ya no se puede llevar en el desierto. Y hay rutas completas llenas de maletas de viajeros que dejan su sueño, no saben si llevarse la agenda, el retrato de su padre, algo de valor, se habían traído algo especial, porque no solamente uno se lleva ropa. El día que yo me mudé me traje muchos libros que todavía los tengo acá, porque uno no se quiere desapegar de algunas cosas, se aferra a algunas cosas que son objetos valóricos, no tienen ningún valor comercial, pero tienen un valor muy especial. Pero muchas de esas cosas quedan en el desierto. Y él cuenta la historia de una mujer con 2 hijos, cuyo hijo chico ya no quería caminar, porque tiene que caminar unas 11 horas en la noche, porque la PDI y todo este sistema, ellos saben esto, así que pueden salir en las redes sociales, no hay problema, es una realidad. Pero hoy día con los gobiernos ya las cosas se han cambiado, ¿no? Esa misma frontera de las cuales cuando se roba una camioneta se van a veces a Bolivia y en otros lugares, es una triste realidad para muchas personas. Es algo que ninguno de nosotros desearía vivir. Nadie desearía vivir eso. Nadie desearía un día tener que vivir del recuerdo de que una vez tuvo su casa. Como ese bombero en Chillán que en la COPE me estaba cargando benzina y al sentir el sabor me preguntaba: ¿usted es venezolano? No, yo soy colombiano. Ah, mire, tal, y esto, ¿y cuántos años? No, yo llevo casi 20 años. No, yo llevo 3 años. ¿Usted puede creer que yo soy ingeniero y tengo cabezas de ganado en Venezuela? Pero aquí estoy humildemente cargándole combustible a su auto. Y yo le decía: bueno, es duro, espero que Dios te bendiga, Chile es un país de oportunidades, espero que te vaya bien.